Volvemos de la pausa y nos gustaría ya introducir a nuestros invitados del día de hoy para este multiverso. La temática del día de hoy es la concienciación de los tsunamis y es algo en lo que nuestra región tiene bastante experiencia. A lo largo de su historia se han registrado tsunamis de carácter catastróficos, algunos que incluso dieron como génesis a nuestra capital regional del Biobío. Y bueno, para ahondar un poco en la materia me acompañan los tres expertos del día de hoy, los voy a ir introduciendo. Ignacia Calisto Burgos, doctora en física y académica del Departamento de Geofísica de la Universidad de Concepción. ¿Cómo estás el día de hoy? Bien, gracias. También me acompaña aquí en esta esquina Marcus Soarzo, director del Departamento de Oceanografía de la Universidad de Concepción. ¿Cómo está, director? Bien, bien, gracias. Y también Leonel Ramos, arquitecto y director del Departamento de Urbanismo FAUC de la Universidad de Concepción. ¿Cómo estamos el día de hoy? Hola, bien, gracias. Bueno, ahondar en la materia que nos compete, concienciación de los tsunamis, algo que se ha ido avanzando y ha ido evolucionando a través del tiempo. Sabemos que aquí en la región tenemos una historial bastante importante en lo que es el manejo, el control de los tsunamis y al mismo tiempo de la génesis. Tsunami, para aquellos que no estén muy familiarizados, su expuerto, Nami es ola, ahí para que derivado del japonés, pero al mismo tiempo el 5 de noviembre se conmemora lo que es la concienciación de los tsunamis, donde se explora esa materia, ¿no? Estamos hablando de cómo preparamos y al mismo tiempo que no existan estas brechas en lo que es en materia de contención y resguardo. Me gustaría partir contigo, Ignacia, respecto a lo que es lo que tú has visto. Claro, sabemos desde el mundo de la académica, obviamente estudio cuantitativo en lo que es la misma prevención y anticipación a este tipo de fenómenos naturales. ¿Cómo has visto tú el cambio paulatino considerando el historial que seguramente has logrado recabar? Sí, bueno, desde el 2010, por ejemplo, han habido cambios pero sustanciales en todas las políticas y en el estudio, incluso el financiamiento de proyectos con respecto a todo lo que sea riesgo para terremotos y para terremotos tsunamigénicos con tsunamis muy grandes y que pueden, por supuesto, pueden ser desastrosos en las ciudades, ¿no es cierto? Hay un cambio en la política, como les decía, dentro del CHOA, dentro de la ahora CERNAPRED, Exonemi, ¿no es cierto? Hay cambios dentro de las políticas, incluso en el estudio. Hubo un montón de tiempo donde había financiamiento específico para este tipo de riesgos con amenazas naturales, ¿no es cierto? O sea, hay un montón después del 2010, o sea, hay un pero claro quiebre en cómo nosotros, en general, todos los chilenos y chilenas veíamos la forma en hacer ciencia, en poner la ciencia a disposición de la toma de decisiones y en las políticas públicas en riesgo de amenazas naturales. ¿Cómo lo ve usted, director Marcus, desde su área? Porque no olvidar que hay un impacto también directo en lo que es el mundo de los océanos cuando estamos hablando del arrastre, el cambio de ecosistemas, lo que provoca un tsunami, sobre todo en la materia, por ejemplo, las Krakatoas, por ejemplo. ¿Cómo lo ha dimensionado este cambio desde su experiencia? Como menciona la colega, efectivamente han habido muchos cambios en el ámbito de lo que ella señala, pero en el ámbito de cómo se despliega, cómo interacciona con la batimetría, con la costa, cómo resuenan estas ondas en la costa, cómo es la física, digamos, de estos eventos. Yo diría que no hay tanto avance. Lo que sí hay es avance en términos de modelación, todo lo que es zona costera, digamos, cuáles son los ámbitos que podrían eventualmente ser afectados. En eso sí ha habido claro avance y hay cartas sobre la materia, pero en el tema propiamente tal de cómo se propaga la onda de tsunami, cuántas olas, porque no es una sola ola, son varias olas, cuál es el periodo que tiene, cuánto demora una después de la otra, cómo reaccionan las bahías en relación a costa abierta, qué pasa con plataformas que son muy angostas en comparación con plataformas continentales que son muy anchas. ¿Cuál es el rol que tienen los cañones submarinos en refractar la onda? ¿Cuál es el rol de la resonancia? Que son todos términos a lo mejor un poco físicos
En eso yo creo que hay harto todavía camino por recorrer. No hay mucho instrumental instalado en el océano. ¿Es una limitancia netamente tecnológica lo que prohíbe los avances o es un tema de interés por parte de las autoridades? Yo creo que tiene que ver con falta de recursos por una parte, ¿cierto? Para instalar este tipo de instrumentos se necesitan horas de barco y instrumentos que son carísimos. Entonces, por una parte son recursos, por otra parte también son crear las líneas de investigación correspondientes en los departamentos que correspondan. Para que obviamente haya más profesionales y académicos trabajando una temática que es tan importante para nosotros como país sísmico, que estamos a la vuelta de 10 años, 20 años con el mismo tema recurrente. Director Leonel, ahora ahondar en la materia de lo que es la misma infraestructura, porque claro, las comunidades elaboran y construyen sus ciudades de acuerdo a las mismas características que tienen los distintos territorios. El mismo caso de, por ejemplo, el traslado de Penco a Concepción, o sea, el traslado fue porque para tratar de evitar algún episodio como un tsunami o maremoto, como se vio en el mismo que se experimentó en el año 1500, ahora del 1500 al siglo XXI, donde estamos actualmente, hay un gran salto. ¿Qué es lo que ha presenciado usted y al mismo tiempo qué es lo que está pendiente también, como conectando con lo que dice el doctor Marcus? Sí, bueno, comentar que los tsunamis y los terremotos en nuestra región y particularmente en Concepción tiene una vasta trayectoria cultural. Tal como decías tú, desde los primeros asentamientos que se hacen en la región, construidos por los españoles, que no conocían estos fenómenos, tampoco estaba en su preocupación responder a ellos, ni mucho menos les preguntaron a los indígenas, que sí sabían de los tsunamis. Por lo tanto, esto se omitió y contrayendo estas consecuencias nefastas. Por ejemplo, la ciudad de Penco se destruyó al menos 5 veces por terremoto y por tsunami. Luego de una larga conversación de cabildo se pudo lograr que el gobierno español autorizara el traslado de Penco a lo que es el Valle de la Mocha. Por lo tanto, nuestra ciudad tiene una tradición sísmica y de tsunami antiquísima. Y yo me atrevería a decir que gracias a eso las comunidades están bien preparadas para poder afrontar estos temas. Se habla mucho de lo que es la cultura de la prevención. ¿Usted ve eso en la comunidad actualmente? ¿La cultura de la prevención es bien, sí, es bien de nosotros, digámosle? Sí, fíjate que cuando ocurrió el terremoto y tsunami en 2010 hicimos una serie de investigaciones en Talcahuano, en Dichato, y las comunidades, lo primero que nos contaban, que ellos evacuaron de manera autónoma, producto que había un acervo cultural que les había contado su abuelo, su tía abuela, ¿verdad? ¿Qué hacer frente a un terremoto fuerte y después un posible tsunami? Recordemos que en el 2010 Chile no tenía alerta temprana de tsunami. La gente evacuó porque se sentía insegura o porque tenía esta conciencia colectiva de evacuar frente a estos fenómenos. Por lo tanto, yo diría que, tal como decían los colegas, antes de 2010, ahora ya tenemos sistema de alarma temprana, se puede mejorar, pero sin duda que las amenazas persisten y yo me atrevería a decir a priori que aún conociendo muy bien el caso japonés, no hay ninguna ciudad en el planeta que no pueda asegurar 100% una resistencia frente a un tsunami. La energía que se libera es tan inconmensurable que prácticamente no tenemos una estructura hoy en día creada por la humanidad que le haga frente a esta fuerza. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Las comunidades bien empoderadas, bien informadas. Los simulacros son una medida muy oportuna y pertinente de desarrollar, pero por sobre todo deberíamos partir de muy pequeñitos en los colegios, educando a nuestros niños, ¿verdad? Enseñando estos sistemas de evacuación, cómo enfrentar esta manera, porque fíjate que muchas veces se puso mucho énfasis en las infraestructuras de puertos, muros, diques, pero con la experiencia del Japón, que después del tsunami en 2011, todas estas infraestructuras colapsaron, por lo tanto, ¿qué nos queda? Bueno, educar a nuestras comunidades y que sean ellas las que se pongan en resguardo en un tiempo lo más breve posible. Doctor, ya vamos a ahondar en lo que es como qué tipo de infraestructura o modelos de evacuación se tendrían que estar aplicando en quizá el futuro de la concienciación, pero al mismo tiempo me gustaría que nos detuviéramos para revisar estas imágenes. Esto es del año 2011, esto es archivo de TVU Noticias que también estuvo presente para el terremoto y posterior tsunami. Esto ahí me podrían precisar, creo que es Talcahuano, señor director, ahí me confirma
sistema en materia de lo que ha sido obviamente el arrastre. Ahí pueden ver perfectamente. Excelente. Y al mismo tiempo es importante las diferentes estrategias que se tiene para poder tratar de anticipar lo que es el avance o la continuidad de algún maremoto, digámosle. Bajo esa línea tengo entendido que la doctora Ignacia ha realizado una investigación constante de lo que ha sido el análisis del movimiento de las olas bajo el análisis de los radares de alta frecuencia. ¿Eso es algo que se podría replicar en algún futuro como método de prevención? Sí. Solo quiero volver un segundito atrás. Sí, adelante. O sea, ahí dentro de lo que dijo acá Marcus, yo siento que en términos de la investigación en tsunami sí hemos avanzado. O sea, la cantidad de, por ejemplo, de personas que trabajamos en tsunami a lo largo de Chile ha aumentado. Seguimos siendo súper pocos, pero ha aumentado harto con respecto al 2010 y estoy 100% de acuerdo en que financiamiento de instrumentación, y aquí quiero relacionar un poco con los radares, es súper necesario para poder efectivamente nosotros hacer nuestra propia investigación en Chile, teniendo estos recursos naturales, digamos, las amenazas naturales las tenemos acá. Y deberíamos de poder entonces generar un poquitito más de capital humano avanzado y por lo tanto mucha más investigación. O sea, por ejemplo, en lo que hablabas de la resonancia en las bahías, de los modos normales o del cañón submarino, todo eso. Hay estudios hechos acá en Concepción acerca de que han venido de universidades penquistas, digamos, que han sido expuestos en revistas internacionales en temas particularmente como los que tú nombrabas. Entonces yo creo que efectivamente la instrumentación y el capital humano es algo que necesitamos mejorar en todo lo que sea este tipo de riesgos, amenazas tanto en terremotos, tsunami y entre otras muchas más que amenazan, digamos, de forma multifocalmente todo el territorio. Entonces es súper importante. En el tema de los radares particularmente, nosotros efectivamente tenemos unos radares que nos ha costado mantener. El tema del financiamiento nuevamente nos ha jugado en contra en esto. Los radares son una de las pocas mediciones que podemos tener desde la tierra. O sea, por ejemplo, los instrumentos en el agua normalmente se echan a perder, mueren literalmente cuando viene el tsunami, se los llevan, los destrozan, es un poco más complicado. Estos radares están en la costa y podrían estar incluso en zonas, digamos, cercanas a la costa, elevadas, que podrían estar un poco más protegidos y tener un poco más de información en muchos puntos. Sin embargo, tener los radares igual es caro. No es tan caro como otros instrumentos, pero sí sería un avance tremendo si pudiéramos tener, por ejemplo, en la costa, en toda la costa de Chile, porque no solamente aportarían para el tema de riesgos de tsunami, sino que también hacen, por ejemplo, medidas oceanográficas de corriente, oleaje y entre otras muchas aplicaciones que, por ejemplo, al CHOA le interesa. O sea, nosotros lo hemos conversado abiertamente y efectivamente los radares son algo que podría marcar una diferencia. O sea, bueno, es una realidad país. En la costa de Estados Unidos, por ejemplo, uno lo ve y uno se mete literalmente en internet y uno puede ver así como a lo largo de toda la costa todos los radares, un montón de radares juntos y todo lo que el sistema está completamente unificado. Aquí también otra cosa que yo veo en contra, por ejemplo, es que cada uno va, digamos, ya yo tengo esto acá, pero no te lo presto a ti. Entonces, no hay un sistema, por ejemplo, unificado, tampoco hay un sistema donde aprovechar los datos que tienen que tomar las empresas, por ejemplo, que trabajan en los puertos, que trabajan en las costas. O sea, de repente toman batimetría de súper alta resolución y no... es plata que queda ahí, digamos. O sea, yo creo que podríamos tener una política así como de unificación de información que podríamos generar mucha más... no sé, ciencia, tecnología, I más D más I. Hay, bueno, áreas que hay que profundizarse, doctor. Doctor Marcus, fue aludido en un momento en materia de lo que es en lo que esto obviamente es como con tal de profundizar la conversación, pero al mismo tiempo usted mencionaba que áreas de la misma oceanografía que no se han explorado y que podrían beneficiar. Mencionaba un poco y al mismo tiempo un tema de falta de recursos que es importante. Bajo esa línea, usted también ha desarrollado investigaciones que podrían precisamente complementarse con las mismas estrategias que se están aplicando al momento de precisamente promover a una cultura de evacuación y de resguardo. Claro. Mira, en mi opinión, claro, hay desarrollo en ciertos ámbitos, pero
existe una falta de datos observacionales in situ en el lugar para nuestro océano, que es casi tan catastrófica como un tsunami. Si tú simplemente ves en un mapa todo lo que son estudios oceanográficos, cruceros, instalación de equipamiento, distintas boyas, etcétera, la costa chilena en general aparece como un desierto de instrumental. Es cierto que se ha avanzado. El CHOA, por ejemplo, ha organizado una serie de estaciones costeras que han sido de referencia y que han partido las últimas decenas de años con información útil. Pero más allá de los 100 metros de profundidad, de ahí para allá prácticamente encontrar datos in situ es bien complicado, bien difícil. Nosotros publicamos un trabajo sobre el tsunami del 2010, que fue una publicación, por así decirlo, por casualidad, porque daba la situación que nosotros teníamos instalado instrumental para esa fecha frente a Itata, en una isóbata de 30 metros, había instrumental instalado, una ADCP, un correntómetro, medir corriente, nivel del mar, y eso afortunadamente estaba instalado de antes. ¿Y qué ocurre con las cartas de inundabilidad en esa materia? Bueno, lo que pasa es que este instrumento no responde o sea, estos instrumentos estaban instalados en la plataforma interior, lejos de la costa, por lo menos 3, 4, 5 kilómetros desde la costa, hacia adentro. Entonces este instrumento registró el paso de las 5 o 6 ondas que pasaron, registró la velocidad de las corrientes, registró el cambio en la velocidad en el nivel del mar, registró cómo bajó el piso producto del terremoto. El piso descendió medio metro por lo menos en ese sector, y de eso no hay mucha información. Después, buscando en bibliografía, no encontramos mediciones de variables oceanográficas durante eventos de este tipo. Claro, es muy difícil capturarlo porque son eventos tan aperiódicos y que no ocurren con una periodicidad que se pueda determinar. Entonces es difícil tener mediciones. A eso voy yo, que el tema de instrumental necesario, por ejemplo, ¿qué boyas tenemos nosotros en este momento para detección en océano abierto? Hay una en Arica, hay otra cerca de Cabo de Hornos, pero en general nuestro recurso para comprender lo que pasa con esta onda en océano abierto son más limitados. Doctor, me gustaría hacer una pequeña parada por este mapa que estamos viendo. Esto es específicamente, esta es la comuna de Tomé, para que se hagan una idea. Y bueno, ahí me va orientando porque esta carta de inundabilidad es del año 2022. Sin embargo, lo que estamos viendo en estos momentos marcado en rojo es los puntos específicos donde podría verse completamente vulnerado, completamente inundado la comuna por un caso de tsunami. Pero no olvidar que esto también extrapolemos, ¿no?, a todas esas comunas que están a la costa, Talcahuano por mencionar algunas también. Y también ahí conversamos conversamos también con usted, doctor Leonel, respecto a lo que es cómo estructuramos la ciudad. Acá estamos viendo que llega hasta Camino Pudá y Miguel Reyes, o sea, prácticamente todo el centro se vería completamente devastado en este caso de Dichato. Bajo esa materia, ¿es preciso eso, doctor? De ahí voy con usted, doctor Leonel, pero doctor Marcus, ¿qué es lo que logra detectar por lo menos en esta carta de inundabilidad, considerando lo que conversamos? Bueno, yo no soy experto en este tipo de cartas, pero yo entiendo que se hacen sobre la base de cómo reaccionan las bahías, ¿cierto? La altura la cota que tiene cada una de esos en ese mapa, y de acuerdo a los modelos que existen en la actualidad para tratar de ver hasta qué cota podría subir una onda. Doctor, Pero eso ¿sí? claramente es una modelación.
O sea, que ocurra de esa manera tiene probablemente una validez bastante demostrada, pero no todos los tsunamis son iguales y probablemente hay también un grado de incerteza importante en este tipo de cartas. Doctor Leonel, lo que usted detecta, por lo menos acá estamos viendo nuevamente, marcado en rojo, los puntos que podrían verse directamente afectados específicamente en Tomé, Dichato es específicamente el sector, si no me equivoco. Al mismo tiempo, el cómo uno estructura la ciudad y los resguardos que están disponibles. Se habla mucho de lo que es la evacuación vertical, que va a ser el futuro de evitar este tipo de desastres. Bajo esa línea, ¿qué es lo que detecta usted y cómo es algo preciso, es algo que se tiene que ver con el tiempo? Considerando que también lo que mencionó el doctor Marcos, que esto es simplemente como una posible proyección. Bueno, sí, son aproximaciones bastante reales que tienen un origen histórico, se han ido superpuestos varios tsunamis históricos y se plantean estas cartas de una posible inundación. Y tal como decía el profesor, apostar a que un tsunami va a ser igual que el otro es casi imposible, porque son muchas las variables que inciden en el comportamiento del tsunami. Pero fíjense que aquí hay algo interesante porque la mayoría de las ciudades costeras de Chile, por suerte, tiene muy cerca cerros y eso facilita la evacuación, que es lo que normalmente se conoce como evacuación horizontal, que solamente utilizamos una calle y que llega a un punto seguro. Bueno, eso se ha ido implementando en muchas ciudades costeras de Chile, pero falta mucho. Por ejemplo, esas calles que están ahí en azul debieran estar grabadas en el plan regulador de Dichato o de Tomé, donde sea, y esa calle debe tener un tratamiento especial, tipo de pavimento especial, iluminación especial, ¿verdad? Que sea universal. ¿Qué se entiende como por especial ahí para que la gente se Por ejemplo, asegurar que esta vía nunca va a estar obstruida por escombros que se caigan de la fachada. Entonces, poner eso en resguardo. Poner en resguardo que el tipo de pavimento no colapse al momento de un sismo y por lo tanto las personas que están en silla de ruedas puedan ocupar esta vía de evacuación después para evacuar por el tsunami. Tiene que tener ciertos estándares estas vías, cosa que no ocurre mucho en Chile. Están señalizadas nomás con el cartelito y ahí sálvese en que pueda, poco menos. Pero la mayoría no están trabajadas como deberían ser a un estándar que sí lo trabajan países como Japón, por ejemplo. Claro. Y lo que es peor, yo diría que todavía los espacios seguros o puntos de encuentro que aparecen allí, en circulito verde, ahí en Chile por lo general es una calle, es un sitio baldío, es un sitio eriazo. Recuerden que incluso para el 2010 las personas tuvieron que cortar los cercos de alambre de púa con alicate para poder estar en un predio seguro. Y eso es insostenible. ¿Qué debiera haber ahí? Bueno, por lo menos un equipamiento básico, agua potable, electricidad, un posible equipamiento mínimo de baños, bueno, etc. Por lo menos el trabajo que hago yo de investigación apuntan hacia eso, de cómo las ciudades se están mejorando su estándar de urbanización para que en futuros tsunamis pueda responder de mejor manera a las comunidades. ¿Y la evacuación vertical, profesor? La evacuación vertical es muy utilizada, por ejemplo, en Japón, donde hay ciudades que no tienen cerca cerros, ¿ya? Y consiste en grabar a priori ciertos edificios que puedan tener la capacidad de evacuar personas en sus techos, ¿ya? Para eso se hace un estudio muy acabado de la superficie urbana. Se van repartiendo las cantidades de personas que van a cierto edificio. No todos los edificios pueden ser utilizados para evacuación vertical, tienen que tener ciertas características de ingeniería, etcétera, una escalera hacia el espacio público, y por lo general son edificios que son de índole público. La experiencia, por lo menos en Japón, dice que grabar edificios de departamentos para este uso no funciona muy bien. Pero sí, edificios públicos sí deberán estar todos con la posibilidad de poder evacuar de manera vertical. Y una excelente alternativa. Nosotros hace un tiempo atrás estuvimos haciendo unos trabajos con los puertos aquí de Talcahuano para que puedan implementar este sistema de evacuación en los puertos. Porque sabemos que los puertos, el personal evacúa a zona segura, pero siempre quedan personas que son las que cortan el gas, la electricidad, entonces esas personas quedan expuestas a muchos riesgos. Entonces ahí debiera ocuparse un edificio para la evacuación vertical.
bueno, sin duda áreas de lo que es cómo ordenamos nuestro territorio, junto al mismo tiempo las herramientas que tenemos disponibles para prevenir algún tipo de desastre, materias que vamos a seguir ahondando, pero los invito a una nueva pausa en el Multiverso y nos gustaría que nos acompañaran. No se despegue de la sintonía de TVU, que en breve volvemos con más Multiversos. Conéctate con lo que está pasando a tu alrededor. El RecPro es una conferencia musical donde se hablan estos temas, donde se habla cómo profesional la industria musical a partir desde todas las áreas que invocan a la música, no solamente el artista como tal, ni el músico, es como el ingeniero comercial que se va a dedicar a la industria. Hay mucha gente dedicándose, tenemos el potencial de las universidades, hay más de 30.000 estudiantes en la zona, y todo vinculado a la creatividad, ¿viste? Al conocimiento, y eso hay que capitalizarlo, hay que trabajarlo en el impacto que no tiene necesariamente que ver con las artes y con la música en lo particular, porque por supuesto que es eso, pero es cómo se vincula el arte, la creatividad en la ciudad. Este año se abarcó la economía nocturna, cómo los locales desarrollan un poco el tema de vincularse dentro de la música, dar espacio a artistas o dar espacio a la cultura en general. Conéctate con especialistas en diversos temas. Conéctate TVU, lunes a viernes a las 20:45 horas, a través de nuestras multiplataformas. Conéctate TVU. Volvemos de la pausa en este Multiversos hablando de concienciación ante los tsunamis. Nuevamente me gustaría introducir a Ignacia Calisto, doctora en física y directora del Departamento de Geofísica de la Universidad de Concepción. Gracias por acompañarnos. Gracias. También me acompaña el Marcos Suarzo, director del Departamento de Oceanografía de la Universidad de Concepción. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Y también investigador del Centro Copas Costal, también importante destacar. Sí. Ahí otro dato importante, y Leonel Ramos, director del Departamento de Urbanismo FAUC de la Universidad de Concepción. Y importante destacar la siguiente materia porque, bueno, obviamente uno no se puede anticipar o a un terremoto o a un tsunami, pero sin embargo está siempre como en la constante preparación. Sin embargo, ante la posibilidad solamente de algún tipo de tsunami que vuelva a ocurrir como el que estamos viendo en imágenes, nos hicimos una encuesta a la gente que precisamente convive en comunas costeras. Si es que llega a ocurrir un tsunami nuevamente, ¿usted se iría de su comuna? Pasemos a revisar lo que nos dijo alguna de las personas que encuestamos. No, la verdad que no, ya estamos acostumbrados acá en Penco y ya sabemos los lugares de evacuación y todo, así es que nada, pues nos quedamos acá en Penco. Lógico, sí, me corresponde porque aquí en Penco es demasiado bajo, ¿no es cierto? Y tenemos mucha inundación, toda esta parte se hunde. Si a mí me afectara, lógico, si me dan
una parte hacia arriba, claro que me gustaría. Pero vivo en parte alta, así que no tengo problema. No, soy nacida y criada aquí en Penco. A otro lugar no. A pesar del riesgo. A pesar del riesgo, porque como toda mi vida he sido aquí. O sea, si la situación es muy grave y la casa queda completamente inhabilitada, no quedaría otra opción que irse a vivir a otro lado. Pero si no es tan así, no es tan grave, me quedaría viviendo acá de todas maneras. Sí. A pesar del riesgo. A pesar del riesgo, sí. Ahí están algunas de las declaraciones, claro, diferentes perspectivas de lo que es obviamente toda una vida formada en una determinada comuna, en este caso Penco. Me gustaría partir primero con usted, doctora, en lo que cómo lo ve usted de este tipo de declaraciones. De ahí vuelvo con usted, director Leonel, respecto a lo que, claro, aunque a pesar del riesgo yo me quedo aquí, pero al mismo tiempo uno tiene que tener bastante seguridad como para querer volver a quedarse en un sector que pues constantemente está viéndose enfrentado a la posibilidad de algún tipo de tsunami. Sí, bueno, no me sorprende en todo caso la respuesta. O sea, nosotros hicimos varias encuestas en el 2010, después del 2010, en zonas costeras como en Dichato, Coriumo, Penco, etcétera. Y por ejemplo dijimos como, bueno, si la escuela ya hay que reconstruirla, ¿por qué no lo hacemos dentro del cerro? No, es que nos vamos a mojar en invierno. Esa fue la respuesta. Entonces la verdad es que no me sorprende que o sea, vimos lo que pasó en Chaitén, cuando hizo el volcán erupción. Con las cenizas, sí. Exacto, y que se supone que trasladaron, iban a mover a la gente y al final igual volvió muchas de las personas a vivir ahí. Entonces no me sorprende, digamos, la respuesta. Hay los chilenos, chilenas en general, somos como bien arraigados como a la tierra. No tenemos esa sensación de historia dentro de la tierra. Y también sabemos lo que nos ha demostrado, digamos, todo lo que ha ocurrido, que si bien pasan de vez en cuando, o sea, pasan varios, hemos tenido 2010, 2014, 2015, 2016, 2017, hemos tenido el tsunami de la erupción, o sea, hemos tenido varios terremotos, tsunami por terremotos y por volcanes en el último tiempo. Pero que causen un daño tal como el de 1575 no es tan obvio, digamos. Me imagino que también los planes de construcción, la forma, digamos, ¿cómo se llama el BS30? La fiscalización y las leyes para la construcción, el urbanismo, todo igual ha cambiado. Entonces, vivimos en otros tiempos y quizás algo tan extremo como lo ocurrió en el 1575, donde también la población era mucho más pequeña, el asentamiento era más pequeño, etcétera, no me sorprende la respuesta. Bueno, entre paréntesis, es muy lindo Chaitén, si es que tienen alguna oportunidad de visitarlo. Importante lo que menciona, estamos viendo imágenes de Valdivia, del terremoto del 60, y nuevamente dejando en evidencia lo que es nuestra realidad país. Estamos en un territorio donde generalmente se reciben una gran cantidad de terremotos, de temblores, entiéndase, al año. Junto a ello, posibilidad de terremoto, y al mismo tiempo, ¿cómo lo recibe usted esos comentarios de la gente que obviamente, considerando también que después del terremoto de 2010 hubo mucha gente de Penco que se desplegó por distintos puntos de la zona? O sea, ¿eso es una reacción acorde? ¿Cómo lo ve usted, profesor? Sí, bueno, no me sorprende porque creo que eso es una visión que se mantiene hasta el día de hoy. Personas que están muy arraigadas a su lugar. Por ejemplo, yo le pongo un ejemplo muy clásico aquí en Chile, y no solo en Chile, en todo el país costero, son las comunidades que viven de la producción de la pesca. A ellos es súper difícil sacarlos de ese lugar, y ellos están en la primera línea, frente a un tsunami. Entonces yo diría, no conociendo bien el caso del Japón y aquí en Chile, no conozco ninguna caleta pesquera o de esas características que se haya trasladado a otro lugar, permanecen allí. Incluso aquí en Chile, viendo esa respuesta de las comunidades costeras, se trató de mitigar el riesgo construyendo estas famosas casas anti-tsunami, que nunca han sido anti-tsunami, pero bueno, se intentó buscar una forma para que esas personas que estuvieran ahí minimizaran el riesgo. Ahora, frente a una planificación urbana hay que tener cuidado, porque no todas las edificaciones están expuestas con la misma gravedad frente a un tsunami. Hay la primera línea que está en el borde, yo diría que esa franja ya no se debiera construir nunca más. Y hay muy buenos ejemplos, por ejemplo en Constitución, cuando se graba se hace este parque en el borde, claro, el parque justamente graba que en el futuro no hayan más vivienda allí. Eso es excelente.
Pero una vez que uno se interioriza al interior de la ciudad, el riesgo va disminuyendo, las cuotas van subiendo, entonces no es lo mismo vivir ahí en el borde que al interior, digamos. Al mismo tiempo, director, bueno, consultarle, porque también es la posibilidad de que la gente se pueda reubicar, poblar, el mismo caso de Caleta Tumbes, o sea, mucha gente que se vio afectada por el tsunami se reubicó ahí. Sí, ¿es una buena posibilidad o al mismo tiempo es simplemente un método reaccionario, por decirlo? No, es una buena práctica, no solamente se hizo allí, también se hizo en Dichato, sí, ¿verdad? También. Y también se hizo en muchas ciudades japonesas, donde a las personas se les ofrecía. Usted decía si se va a un lugar alto seguro o se hacen barreras, diques, ¿verdad? De 20 metros de alto, de hormigones. Bueno, Japón tiene otra realidad económica, se puede dar ese lujo, ¿verdad? Pero aquí en Chile no lo podemos dar. Entonces aquí lo que se prepara la gente, insisto, como comenté desde un inicio, es la preparación frente a esta emergencia. Preparación frente a la evacuación, tener una buena estructura para evacuar, buenas vías de evacuación, buenos lugares seguros. Yo creo que ese es el camino que hay que seguir. Y bueno, y tratando que en el futuro los planes de desarrollo urbano de cada ciudad costera limiten, ¿verdad?, la construcción de viviendas, hospitales, colegios en bordes que ya son muy expuestos, como te comentaba. Profesor Marcus, usted escuchó las declaraciones, mucha gente, opiniones divididas, reubicarse, claro, no dejar su sector. ¿Cómo lo ve usted? ¿Es la reacción normal que tendría una persona pencopolitana, digamos? Sí. Mira, yo creo que no es solamente lo que piensen ellos, sino que también cómo lo hemos vivido nosotros como universidad. Nosotros también podríamos haber sido entrevistados por ustedes, porque la universidad tiene una estación costera que fue arrasada en un 80% con el tsunami del 2010. No quedó prácticamente nada y eso somos nosotros, es decir, nosotros hemos tenido que lidiar con los mismos problemas que lidia la persona, es decir, nos quedamos ahí como estación costera de biología marina, nos trasladamos a otro lugar, buscamos, si nos quedamos, ¿qué es lo que vamos a edificar en ese lugar? Han pasado 10 años o más de 10 años. La universidad todavía no, recién en estos últimos años, la universidad ya tiene un plan o ha determinado tiempo, digamos, para ver cómo se va a reconstruir la nave principal de esa estación. Yo solamente quiero mencionar que en esa estación se perdieron por lo menos más de 2.000, 3.000 millones de pesos en equipamiento, todo lo que era la infraestructura de ese lugar, instrumental, etcétera. Es decir, una pérdida no solamente de bienes materiales, sino también de tesis, datos, computadores, etcétera. Entonces, esta pregunta que tú haces, ¿nos quedaríamos? Es también una pregunta para nosotros. ¿Nos quedaríamos a vivir ahí o no? ¿Qué es lo que ha decidido la universidad? Es una doble estrategia. En primer lugar, si se va, la idea es reconstruir la nave principal, pero seguir otro diseño que contemple más bien un primer piso más bien libre para un flujo libre de agua y tratar de construir entonces en un segundo nivel con todo lo que es la infraestructura más de instrumental, laboratorio, etc. Y en segundo lugar, lo más probable es que no se va a construir ahí una casa para pernoctar, sino que se va a esa parte de una cabaña y donde nosotros trasladamos a nuestros estudiantes, se hacen los cursos de verano, etc. Eso probablemente la idea es tratar de comprar un lugar en una cota superior donde permita tener entonces gente, típicamente Dichato recibe cursos internacionales en el verano, entonces se necesita un lugar donde acoger a estas personas. Entonces también nosotros estamos y hemos estado con esa disyuntiva, nos quedamos, nos vamos, ¿qué hacemos con eso? Para información de ustedes, es una concesión marítima que ya lleva casi 40 años administrada por la Universidad de Concepción. Directores, los acompaño a revisar el siguiente segmento que tenemos preparado para que podamos comentar. No sé si alguna vez han utilizado la inteligencia artificial, en este caso nosotros asignamos una pregunta y nuestro compañero o compañera asignele
Vamos a ver la pregunta del día de hoy. Ciudades de Chile más propensas a tsunami. Ahí, bueno, ya está respuesto. Chile se encuentra ubicado en el cinturón de fuego del Pacífico, una zona intensa actividad sísmica volcánica. Esta ubicación hace particularmente vulnerable a los tsunamis, que son olas gigantes generadas por terremotos, erupciones volcánicas o deslizamientos submarinos. En este caso, las ciudades de Chile más propensas: Valparaíso. Pasamos Constitución, en la región del Maule, y ahí estamos nosotros, Concepción, nuestra capital regional, ahí fuertemente afectada por el tsunami de 1751, Puerto Montt, y así vamos bajando. Esa es nuestra realidad. Esas son por lo menos las cuatro, ciudades de nuestro país que se pueden ver fuertemente afectados, pero al mismo tiempo, ¿están de acuerdo ustedes o Concepción debería estar más arriba, debería, no sé, en una de esas Valparaíso un poco más al final? Díganme ustedes, que al final esta es una área que ustedes manejan también. ¿Podemos contestar, Julio? Adelante, no se lee. O sea, es que yo creo que falta harta información ahí. Pues primero, si decimos como dónde están en este minuto los gaps sísmicos, dónde nosotros pensamos que no ha ocurrido un terremoto hace tiempo. Claro, Valparaíso es uno de ellos, pero tendríamos que movernos un poquitito más al norte, no sé, por La Serena, Coquimbo. De hecho, yo creo que, ¿cuáles son las más propensas a tsunami? Todas las que están en la costa donde ocurra un terremoto de subducción. Ahora, si las queremos clasificar, por ejemplo, en quién quizás podría tener más daño económico, dónde están los puertos principales. Por eso digo que faltaría como... No está preciso lo que se define como impacto. Dependiendo, es que depende, pues digo impacto, como digo, impacto económico, impacto social, por ejemplo, en términos de población. Valparaíso, obviamente, Valparaíso, Viña del Mar y toda esa zona es donde existe la mayor cantidad de personas viviendo en la costa. O sea, donde está la mayor cantidad de personas juntas, digamos. Entonces, claro, si lo ponemos en términos de personas, obviamente Valparaíso tiene que ir primero. Si lo ponemos en términos económicos, Valparaíso también va a ir primero, porque están todos los puertos en San Antonio y en Valparaíso, ¿no es cierto? O sea, pero ahora si pensamos en que sean propensas literalmente, porque puede ocurrir un terremoto en cualquier minuto, bueno, tenemos tres gaps sísmicos, uno en el norte, en Tarapacá, uno en Atacama, uno en Valparaíso. Entonces, en este minuto yo creo que cualquier ciudad, desde Puerto Montt hacia arriba. Director, ¿usted comparte con lo que dice la inteligencia artificial? ¿Está de acuerdo? ¿Está en desacuerdo? ¿Le faltó datos a la famosa inteligencia artificial? Sí, no, en general estoy de acuerdo, pero le agregaría 4 o 5 ciudades más, que en mi opinión están en alto riesgo, sobre todo, como comentaba. Yo creo que en la zona centro-norte de Chile, todo lo que es el sector de Coquimbo, toda esa, ha habido una ausencia sísmica importante, acumulación, como le llaman los expertos. Yo no soy experto en el área, pero sé que ahí he estado durmiendo mucho tiempo ahí. La Serena, Coquimbo, quizás. Sí, correcto. También en el norte me tocó hacer un trabajo tiempo atrás en la Sofri, en Arica, ¿verdad? También una ciudad muy expuesta a un riesgo por tsunami y tiene muchos problemas de evacuación, porque sabemos que la ciudad llega finalmente a un frontón, que es muy difícil llegar a zonas altas. Entonces, bueno, y así podemos seguir de norte a sur, encontrando problemas que acrecentan un futuro tsunami. Pero yo creo que hay una fortaleza, insisto, yo creo que la fortaleza nuestra son nuestras comunidades, que están esperadas. Por ejemplo, me recuerdo una primera cosa que me preguntaron cuando llegué a Japón, a Tokio, es por qué Chile, siendo un país tan pequeñito, no tan desarrollado económicamente, y con un tsunami tan grande que tuvo, solamente fallecieron 157 personas, en comparación al monstruo gigante que es Japón, que murieron más de 20.000 personas. Sí. 8.9, si no me equivoco, fue el terremoto. Sí. Entonces, tuvieron, ¿en Japón? Japón, sí. 9.0. 9.0, sí. ¿Verdad? Y ellos tenían una red de primera línea en todos los sentidos, y ellos se confiaron. Me dijeron, no, ¿qué nos va a hacer este tsunami? No pasa nada, tenemos nuestras barreras, nuestros diques, no pasa nada, quedémonos en la ciudad. Y bueno, y resulta que el tsunami fue tan potente que destruyó muchas estas defensas y mucha gente murió. Entonces, para mí, ¿cuál es el mensaje? Primero empoderar a las comunidades.
que sepan primero que están en un lugar de riesgo, ayudarla, apoyarla para que su ciudad mejore en esta red resiliente que mostraba usted, las vías de evacuación, los lugares seguros. Yo creo que ese pienso que es un camino de mejorar las ciudades antes que llenarnos de diques y barreras que son muy costosas y finalmente corremos riesgo que no funcionen, como ocurrió en Japón en el 2011. Director Marcus, misma pregunta. ¿Qué le parece lo que estipula la inteligencia artificial? Por lo que tengo entendido, le faltaron datos a nuestro amigo, a nuestro corpóreo. O sea, yo no sé si será la mejor manera de ver la sensibilidad en relación con las ciudades o con las con la disposición geográfica o topográfica de los lugares. Porque una cosa es que una ciudad tú la tengas en una costa recta, sin plataforma continental o sin bahía, y otra cosa es que esa misma ciudad tú la tengas dentro de un contexto más complejo, con bahías, con puntas, con caos, Entonces yo pienso que está bien la información, yo creo que va por el lado que mencionaban de los gaps, donde probablemente viene la próxima, pero yo creo que también debería preguntarse un poco o hacerse la relación de cómo reaccionarían costas abiertas, bahías, plataformas con distintas geometrías. Y eso también tratar de catalogarlo y ver entonces qué áreas de nuestro país probablemente son las más sensibles. La bahía de Dichato se agarra a todas las cuestiones, todos los tsunamis, sean grandes, sean chicos, sean en Japón, sean en otros lados, y probablemente hay condiciones geométricas, topográficas, que tienen que ver con cómo está localizada, cómo está abierta esa bahía, hacia dónde está abierta, etc. Que podría también ser importante tener no solamente las ciudades como los centros donde vive la gente, sino también las características que tiene nuestra línea de costa, que es muy diversa, muy distinta. Entonces, probablemente un tsunami no va a afectar de la misma manera distintos tipos de costa. Director Marcus, le quería consultar algo antes de que se me vaya la idea respecto a la alteración que pueden recibir los ecosistemas marinos, algo que se profundiza en el Centro Copas también tras la presencia de tsunamis y también lo que arrastra la misma ola y que vuelve al mar. Vimos un fenómeno bastante particular después del terremoto y tsunami del año 2010, que las costas de Talcahuán estaban completamente llenas de agua cristalina, por mencionar un ejemplo. Claro. Ese tipo de fenómenos son... ¿El ecosistema se adapta o derechamente es un daño lo que podría generar un tsunami en esa área en particular? Bueno, a eso me refiero yo, que no son tanto los estudios que hay en relación a qué pasa con el ecosistema costero frente a este tipo de eventos. El único estudio que yo conozco, al menos, investigador que ha trabajado y que ha hecho un seguimiento de qué es lo que pasa con la ecología de fondo, es decir, con el ventos dentro de bahía, es un colega que actualmente trabaja en la Universidad Católica La Santísima y que ha avanzado bastante en el seguimiento. Él tenía muestreos consecutivos y sistemáticos previo al tsunami del 2010. Conocía las comunidades bentónicas en la bahía de Dichato, había publicado un montón de trabajos, sobre todo por el tema de mínimas de oxígeno dentro de esa bahía. Y posterior al 2010, después que todo eso fue removido, él empezó a estudiar cómo se asentaron nuevamente las diversas comunidades biológicas. Y claro, es interesante ver que muchas veces estas comunidades son muy resilientes y empiezan entonces una nueva recuperación. Y yo creo que ahí hay harto trabajo todavía por realizar y me parece a mí que todavía falta bastante por avanzar en ese ámbito. Bueno, áreas que tienen que ser analizadas en lo concreto, cultura, saber cómo afectan estos fenómenos naturales a las comunidades, pero al mismo tiempo estar preparados. Y para cerrar con la nota de preparación, nos gustaría presentarles la siguiente gráfica respecto al kit de emergencias. ¿Qué debe contener el kit básico de emergencias ante un tsunami? Mascarilla, guantes, alcohol gel, agua, comida enlatada, entiéndase, alimentos no perecibles y también un abrelatas, porque
Bueno, seamos sinceros, nadie puede abrir una lata sin una relata, señores. ¿Cómo lo ven ustedes así, kit de supervivencia, así ante cualquier tipo de desastre natural? ¿Lo encuentran acorde a lo que podríamos experimentar? A ver, ¿qué es lo vital aquí? Adelante, no se peleen. ¿Directora quiere partir? ¿Qué es lo esencial así? Básicamente que comida, abrigo, Sí. linterna, agua, Exactamente. botiquín. En su Sobre caso... todo para personas que tengan alguna afección Sí. médica. En su caso, director... Sí, mira, yo quiero destacar la radio portátil, porque Radio muchas personas que entrevistábamos, me acuerdo por 2010, comentaban que se enteraban por la radio a pila, ¿verdad? Sí, que se la llevaron al cerro y ahí captaban todo, y esa fue la clave para el comportamiento futuro. Claro, una situación donde uno estaba completamente aislado y necesitaba derechamente, era el mecanismo más inmediato para poder comunicarse. En su caso, director Marcus, ¿qué es lo que más destaca de este kit? Yo creo que un poco por experiencia, ¿cierto? Y lo que nos tocó a cada uno, el del 2010 fue de noche. Yo eché de menos una linterna a mano. Correcto. Y no tenía cómo comunicarme ni escuchar nada. Me acuerdo que me subí al auto y en el auto pude prender algo y sintonizar alguna radio. Yo pienso que entre una linterna, una radio, agua, para mí sería... y estuvimos nosotros más de un mes sin agua, entonces a lo mejor por ese lado podría ser, en mi caso. Siempre se torna metal. ¿Algo Directora, para, adelante. algo para abrigarse? O sea, si esto, imagínate, de noche del 2010 fue, claro, pleno verano, pero ¿qué pasa si en invierno? Sí, Sí. absolutamente. Solo yo le agregaría algo para que esto funcionara, y es que las familias tuvieran una conversación frente a este tema, ¿verdad? Ojalá un pequeño plan, porque no es lo mismo que un terremoto sea de día, sea de noche, y esté en el colegio, en la universidad, trabajando, en la casa. Tampoco lo mismo que sea en invierno, en verano. Entonces, mientras más las familias se preparen y visualicen un escenario futuro y se pongan de acuerdo, yo creo que esto se hace genial, digamos, porque no solamente esto, sino también la actitud que tienen las personas en la familia frente a enfrentar el riesgo. Ya lo sabe, todos los mecanismos de resguardo. Uno podría decir que es mala fortuna el hecho de estar ubicado aquí, pero ya no se puede hacer mucho. Lo importante es aprender, instruirse y saber cómo nos vamos adaptando y tener conciencia en la materia. Me gustaría agradecerles nuevamente, profesores, directores, directoras, por estar aquí presentes. Ignacia Calisto, doctora en física y académica y directora del Departamento de Geofísica de la Universidad de Concepción. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. También me acompañó el profesor Marcus Barzo, director del Departamento de Oceanografía. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Y también Leonel Ramos, arquitecto y también director del Departamento de Urbanismo del FAUC de la Universidad de Concepción. Gracias por acompañarnos, profesor.